no hay que dormirse, hay que estar detrás, más aún hablando de una actividad que, como comentábamos en otras oportunidades, Karina, en el caso de las bambas, solo las bambas representa un punto del Producto Bruto Interno total del país. Ahora vamos a pasar al plano económico, Estamos nosotros en contacto con el exministro de Economía, David Tuesta. Bienvenido, señor Tuesta, a Las Cosas por su Nombre. Hola, Karina, ¿cómo estás? Encantado y feliz año. Feliz año también, muchas gracias por estar aquí en Exitosa Perú. Bueno, yo quería empezar esta entrevista con el tema de la promulgación de una ley que se ha dado que prorroga la vigencia del proceso de formalización de la minería ilegal, ¿no? Yo quería saber cómo impacta la economía de nuestro país esta prórroga, ¿no? Se suponía que habían lapsos de tiempo que se habían dado ya por estudios, porque me imagino que ya se tenía todo estudiado milimétricamente, pero resulta de un momento a otro sale el ministro de Energía y Minas y dice que es un gran logro prorrogar la vigencia de este proceso de formalización. ¿Esto va a tener un impacto en la economía? Mira, esto golpea fundamentalmente el corto plazo, el largo plazo, perdón, ¿no? No tanto el corto, porque esto mella alguna idea, un objetivo de intentar formalizar un sector que es bastante relevante para el país, ¿no? Diferentes estudios señalan que aproximadamente, por ejemplo, la producción de oro informal representa aproximadamente el 30% de la producción minera o de oro formal, ¿no? Entonces estamos hablando de una cantidad importante que si pudiéramos conectar a la economía gradualmente, pues podría brindar mejores condiciones de bienestar a la población y al medio ambiente, por supuesto. Además, estamos hablando de estimados de alrededor de 350.000 a 500.000 extractores en diferentes partes del país. Y esto a veces uno solamente piensa en el caso de Madre de Dios, ¿no? Pero la minería informal está presente en 21 de las 24 regiones que tenemos, ¿no? Es un tema bastante extendido, ¿no? Entonces, acá lo que llama la atención varias cosas, ¿no? Digamos, desde un punto de vista, primero de lo que se llama las señales de este gobierno, ¿no? Porque, por un lado, tenemos un comunicado muy claro que ha manifestado el sector de ambiente, ¿no? El Ministerio del Ambiente ha indicado que está en desacuerdo, ¿no? Dentro del propio gabinete hay, la cartera de ambiente señala que esto es perjudicial. El día de hoy también he visto declaraciones de la premier, de Mirta Vázquez, preocupada por la informalidad, ¿no? Entonces no se entiende cómo el gobierno, a pesar, digamos, de que internamente hay serios cuestionamientos a seguir postergando, se promulgue, ¿no? Eso es lo primero que llama poderosamente la atención. Bueno, en general ya llama poco la atención, no somos tantas cosas que estamos viendo, la verdad, pero es lamentable, ¿no? Porque este es un sector además donde, como bien sabes tú, y han habido muchos reportajes, ¿no? Respecto a la conexión que existe entre la minería informal e ilegal, ¿no? Con el narcotráfico, con la explotación sexual, Con la trata con de el personas, terrorismo, con la contaminación, olvídate, ¿no? Así es, pero aquí el ministro de Energía y Minas dice: trabajo conjunto y coordinado entre el Poder Ejecutivo, Congreso y dirigentes mineros logró la promulgación de la ley que prorroga la vigencia del proceso de formalización minera integral, porque no quiere poner ilegal, ¿no? Entonces, pero él quiere hacer parecer de que todos están contentos con eso, cuando usted bien dice de que el ministro de Ambiente, inmediatamente el Ministerio de Ambiente dice: un ratito, pero si aquí están depredando toda la Amazonía, y además no solamente la Amazonía, sino si está presente en 21 de las 24 regiones, pero hemos visto cómo depredan, malogran todo nuestro bosque, y no solamente el bosque, sino en Puno y todos los delitos que vienen asociados a esta actividad ilegal. Entonces, ¿quién los entiende? Sí,
Eso, el cuestionamiento que señalas es totalmente correcto, Karina. Además, fíjate, este es un proceso que la norma, ¿no? Esto de esta norma de formalización, tiene sus orígenes en el año 2017, ¿no? Y ya ha sufrido, con esta serían más de 4 prórrogas que han habido. Las prórrogas anteriores siempre se han puesto algún tipo de condicionante, y a la fecha de ese número que te he dicho, 300, 500 mil, subestimado, ¿no? Pues es un sector informal, no se ponen de acuerdo en la cifra, pero estamos hablando de varios cientos miles de extractores mineros, ¿no? Se había logrado, a las últimas cifras que había yo visto, alrededor de 15 mil. Vamos, es poco comparativamente a los 300 mil, pero bueno, ya había 15 mil más o menos que habían hecho el esfuerzo de las etapas, ¿no? Que te requieren en este proceso, primero de titularidad, ¿no? Del área, y luego lo que significa la certificación de la actividad, ¿no? Que implica, pues bien, que cumplas con las diferentes disposiciones, comenzando primero que no estés en área protegida, que es lo primero, ¿no? O sea, no se puede formalizar, por ejemplo, alguien que esté explotando en una reserva natural o muy cerca o que contamina. O sea, eso simplemente no se puede, no se puede formalizar lo que realmente hace daño, ¿no? Entonces, pero bueno, se había avanzado. Entonces uno dice, oye, estas prórrogas, ¿qué señales le das tú a aquel que se ha ido formalizando y a aquel que quiere formalizar? O sea, acá lo que parece señalarle es que, ¿sabes qué? No hagas nada o simplemente inscríbete en el proceso, porque una vez que te inscribes en el proceso también, según dicen los más entendidos en el ámbito legal, te da una especie de protección, ¿no? Ante cualquier tipo de fiscalización, porque tú ya señalas que ya estás en el proceso, ¿no? De formalizarte, me he inscrito, dice, ¿no? Y claro, sabes luego que esto va a seguirse prorrogando al infinito, porque si esto se va siguiendo dando de esta manera y sin ningún tipo de requisito, ¿no? Y desincentivando a aquellos que han hecho un esfuerzo, ¿no? Uh-huh. Y esto también tiene que ver con la corrupción, porque eso es una mafia. Y la corrupción siempre está metida, entre las mafias más aún. Entonces, esto todo lo mueve con plata, todo lo compra, todo se vende, hay prostitución infantil, en realidad hemos visto tanto en nuestro país, hemos visto cómo se compran autoridades, gobiernos regionales. Tiene que ver esto de que la corrupción está tan metida en la minería ilegal, que también hemos visto han puesto han puesto hoteles para candidatos presidenciales, hemos visto cómo les han pagado campañas a candidatos que después se han convertido en congresistas. Entonces, la corrupción es la que hace esto, prórrogas tras prórrogas. Mira, yo creo que es una hipótesis válida, digamos, explorar por ahí, porque fíjate, lo que sí está bastante probado, ¿no? Digamos, es que las actividades informales muy lucrativas, ¿no? Y que han logrado consolidar algún tipo de capital, de alguna manera siempre financian campañas electorales, ¿no? Siempre están financiando determinados sectores, congresistas, vienen representantes de esos sectores y llegan al Congreso. Fijémonos nomás, ¿no? Cambiando un poquito de rubro, pero también relevante con el tema de transporte, ¿no? Y prácticamente parecería que es un ministro en ese ámbito que claro, que se salta completamente lo que significa el proceso de formalización, nuevamente, un proceso de formalización del transporte en el Perú, ¿no? Y brindando facilidades para que con sola firma, o más o menos así, uno obtenga el permiso para básicamente hacer lo que quieras en el transporte público, ¿no? Entonces esto guarda un símil con esto, ¿no? Porque muy probablemente, digamos, algunos, miembros del partido, congresistas, seguramente pues han tenido algún tipo de incentivo por ese lado, ¿no? De hecho, esta norma viene del Congreso, ¿no? Esta norma de la prórroga, ¿no? Viene del Congreso actual, ¿no? Y claro, ahora se ha terminado de promulgar, ¿no? Actual, muy bien. Dentro del Ejecutivo, además. Usted nos había dicho de que esto se va a sentir a largo plazo, pero ¿se puede cuantificar el no formalizar a la minería ilegal? Es decir, ¿cuánto vamos a perder? Porque estos mineros ilegales no tributan, es decir, están en la clandestinidad, ¿no? Y además depredan, destruyen lo que tenemos. Sí, esto se puede ver a través de lo que se llama costo de oportunidad, es decir, lo que el país deja de recoger tanto en producción futura
inversiones, privada, por supuesto, pero ya formalizada, y lo que es al final crecimiento económico y tributación, ¿no? A ver, comentábamos al inicio que estamos hablando de cerca de 500.000 trabajadores, 300.000, 500.000 es el estimado más o menos que se tiene de extractores, ¿no? Entonces ahí tienes una fuerza laboral que podría incorporarse, si se va formalizando, con sus derechos que le toca, ¿no? Laborales, etcétera, por pertenecer por formar parte ya de la formalidad, más la eliminación, evidentemente, de todos estos costos y lacras, ¿no? De corrupción y delincuencia, ¿no? Que están alrededor de este sector. Luego tenemos lo que es la incorporación a la formalidad, cuánto de crecimiento puede significar. Esto implica, digamos, incorporar también inversión, ¿no? Mayor inversión para expansión, no básicamente simplemente el hecho de extraer sin reponer, ¿no? Que es básicamente lo que hacen este tipo de minería informal, ¿no? Este tipo de minería informal va a ser de chupa todo lo que puede, pero no le importa luego recuperar y buscar la generación a través de mayor actividad. Y ahí los estimados van más o menos entre 5% a 10% gradualmente anual, ¿no? Pero esto, claro, es un tema en que no va a suceder de la noche a la mañana, ¿no? Para eso requieres un buen proceso de formalización, ¿no? Y si estamos hablando de ello, pues podríamos estar hablando fácilmente también de 5.000 a 10.000 billones de soles de impuestos, ¿no? Fundamentalmente en el momento en que incorporas a estos sectores, a esta actividad minera, dentro de todo lo que significan los regímenes impositivos para el sector. Entonces, ahí tenemos un potencial grande, que es cierto, está perdido hace tiempo, porque este tema no surge ahora con este gobierno, pero lamentablemente pues seguimos dejando, ¿no?, que esta situación muy negativa para el país, para la economía, para los seres humanos en general, para los habitantes de esa población, de esas áreas altamente contaminadas por el mercurio, se sigan extendiendo, ¿no? Muy bien, entonces el ministro Pedro Frank está tratando de buscar cómo captar impuestos y resulta que el ministro del mismo gabinete de Energía y Minas da prórrogas y que deja con la boca abierta a los demás ministros del mismo gabinete. Yo le quería preguntar también por las Bambas. ¿Cómo ya las Bambas ha lanzado un comunicado diciendo de que a partir del 31 de diciembre ha retomado esta operación y que a partir del día de hoy opera al 100%, pero me queda la sensación de que no ha sido una solución total, es decir, todavía les falta sentarse para firmar la solución definitiva. Es decir, todavía la PCM falta que con las comunidades y la empresa cierren al 100% este conflicto, ¿o me equivoco? No, yo creo que lo ha dicho de manera muy certera. A ver, hay que reconocer, digamos, que el hecho que se haya levantado una situación que parecía que iba a durar para siempre, ¿no? Que cada quien estaba en su espacio en la negociación y tenían bloqueada la vía de comunicación. Se ha logrado que se levante estos bloqueos de carreteras y que la mina retome de sus actividades, básicamente en base a compromiso, ¿no? Compromisos de ver por el parte de la empresa minera de cómo dar atención, ¿no? Y si es que, ojo, así es que las circunstancias se dan a alguna de las demandas que tenían estas comunidades. Y recuerden que una de las centrales de reclamos que tenían estas comunidades que están fuera del ámbito del sector, fuera del ámbito de influencia, ¿no?, de la inversión de las Bambas, el tema de que se les permitiera engancharse, ¿no?, a la cadena productiva de las Bambas, ¿no?, con el tema de la solicitud de camiones, ¿no?, para proveer el tema, ¿no? Yo no sé al final cómo se va a abordar este tema, si se va a buscar una segunda alternativa, porque ello en principio, desde el punto de vista productivo, no encaja, ¿no?, este pedido, pero en fin, ya lo que toca de acá para adelante es que el sector, ¿no?, la cartera y sus direcciones estén
detrás, ¿no? De manera permanente y con una labor proactiva para evitar, primero, que estas negociaciones y conversaciones continúen, porque tienen que continuar de cara a atender estos compromisos futuros, ¿no? Y evitar que se vuelvan a cerrar, digamos, las vías de comunicación. Por lo menos ha habido un compromiso por parte de las comunidades que no lo van a hacer otra vez, pero uno nunca sabe, ¿no? Digamos, siempre se puede buscar una justificación para volver a reclamar bajo estas vías. Por tanto, no hay que dormirse, hay que estar detrás, más aún hablando de una actividad que, como comentábamos en otras oportunidades, Karina, en el caso de las bambas, solo las bambas representa un punto del Producto Bruto Interno total del país, ¿no? Muy bien, entonces tienen dos grandes problemas, que es las bambas, también en la Amazonía están en la misma situación porque no terminan de concretar un cierre definitivo, es decir, un cierre definitivo del problema. No me quiero despedir de usted sin que me dé su valoración sobre los logros que dice haber conseguido el MEF actual sobre la economía. Dicen que tenemos la economía más sólida de América Latina, que los números los respaldan, pero también he visto a un montón de economistas diciendo que es un efecto rebote, que no nos dejemos engañar porque los números no son tal. Nos estamos comparando con una caída catastrófica y que nos hemos levantado por un efecto rebote que nos deberíamos estar comparando antes de la pandemia para tener registros reales. Somos en realidad un ejemplo en la economía latinoamericana, cómo hemos recuperado cual ave fénix y nos olvidamos de la inflación, nos olvidamos de todas las personas de la clase media que se han ido a la pobreza, nos olvidamos del hambre, nos olvidamos de las ollas comunes, nos olvidamos de todo eso, o en realidad somos demasiado críticos. ¿Qué cree usted que nos podría decir referente a las cifras del MEF del ministro Franque? Mira, es innegable, digamos, que detrás de ese, no tengo la cifra oficial, pero muy probablemente se cierra alrededor del 13% de crecimiento en 2021, cuando tengamos el dato de cierre de diciembre, pero es innegable que esto tiene un elemento estadístico, ¿no? Así como ahora nos ubicamos entre los dos primeros, ¿no?, de crecimiento según es lo que indica, ¿no?, más o menos de la comparativa latinoamericana, pues estábamos en los últimos en caída, ¿no?, en el 2020, ¿no? Entonces caímos 11, ¿no?, y ahora hemos recuperado, bueno, no se sabe, ¿no?, 11, 13, hay un rebote estadístico claro, ¿no?, que se tenía que dar en gran medida en tanto las actividades económicas se fueran de alguna manera reduciendo las restricciones, ¿no?, de movilidad que de alguna manera tuvieron a la población y a los sectores económicos trabajando no a toda máquina, ¿no? Luego tienes un efecto de precios de los minerales, ¿no?, que también es innegable, ¿no? Nos hemos sacado la tinta. Somos un país altamente minero comparado con muchos de los países latinoamericanos con los cuales nos comparamos. Los precios de los minerales nos han beneficiado y bueno, hemos recogido eso y muy probablemente alrededor de un punto y medio de ese crecimiento se debe a esa lotería, ¿no?, de los precios internacionales, ¿no? Otro poquito se debe a los bonos, ¿no? Los bonos también han ayudado al poder de compra de la población. Los bonos, efectivamente, que se repartieron hasta inicios del gobierno de Sagasti, todavía eran entendibles que se debieran dar. Ya es un poco más bajo discusión el tema de los bonos Yanapay. Habría que ver una evaluación de impacto si realmente era necesario, pero bueno, eso también ha ayudado en todo caso a la cifra de crecimiento. Y bueno, y algo positivo, pues realmente está, pero que yo creo que ha afectado marginalmente el crecimiento, pero hay que destacarlo, es el tema de la inversión pública, ¿no? Pero esto que ha tenido un crecimiento histórico, la inversión pública, pero eso en impacto y crecimiento es muy poco, pero bueno, es un tema interesante, pero que no depende solamente de este gobierno, ¿no?, sino que depende en gran parte también de los acuerdos gobierno a gobierno que hizo el gobierno del presidente Sagasti, ¿no?, lo que ha permitido, por ejemplo, que se avance con la Autoridad para la Reconstrucción del Norte. Está avanzando muy bien gracias a este trabajo o este acuerdo que se tiene con el gobierno inglés. Entonces, prácticamente un 50% de ese logro en inversión pública también se debe a esta modalidad. Pero bueno,
bien que se continúe, ¿no? Otro logro, no obstante, aunque no es netamente económico y también no todo pertenece a este gobierno, pero está bien, lo que hay que hacer es continuar, es el tema de la vacunación, ¿no? O sea, que lleguemos al 80% de vacunas, yo creo que es una buena noticia, pero nuevamente, ¿no? Esto es gracias a un trabajo que finalmente se puso en orden las cosas, hubo un buen equipo que trabajó de forma integrada en Cancillería, Salud y otros entes para que tengamos las vacunas hoy. Y este gobierno, pues, digamos, salvo ese pequeño espacio en que tuvimos un canciller que estaba dedicado a otra cosa, cuando la Cancillería debía estar enfocado justamente a este tema. Entonces, una vez, después de un pequeño desliz, retomamos otra vez el tema de que la vacunación es importante. Y bueno, estamos ahora hablando de 80%, que no es una muy buena cifra, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Siempre la salud de la mano de la economía, porque así son las pandemias. Dependía mucho también para reabrir todo lo que se ha reabierto en nuestra economía. Muchísimas gracias a David Tuesta, ex ministro de Economía y Finanzas.